Hola y bienvenidos a Legados. Las civilizaciones precolombinas de América abarcaron una amplia gama de culturas complejas y avanzadas que florecieron mucho antes de la llegada de los europeos. En este video hablaremos sobre las 10 civilizaciones más importantes de América y por qué. Número 1. Los Olmecas. Los Olmecas son considerados la cultura madre de Mesoamérica. Florecieron en las regiones costeras del Golfo de México, actuales Veracruz y Tabasco, entre 1200 a.C. y 400 a.C. Esta civilización es conocida por sus impresionantes esculturas de cabezas colosales de piedra, que representan a sus gobernantes o figuras importantes, y por ser una de las primeras en desarrollar un sistema de escritura y calendario en América. Su principal centro ceremonial fue la Venta, aunque también destacan San Lorenzo y Tres Zapotes. Además de su habilidad artística, los olmecas construyeron sofisticadas ciudades con sistemas de drenaje y plataformas de arcilla. Su influencia cultural y religiosa se extendió por toda Mesoamérica, afectando a civilizaciones posteriores como los mayas y los aztecas. Las deidades olmecas, con rasgos felinos, y su iconografía fueron adoptadas y adaptadas por muchos pueblos mesoamericanos. Número 2. Los mayas. La civilización maya se desarrolló en la región de la península de Yucatán, Guatemala, Belice y partes de Honduras y El Salvador, desde aproximadamente 2000 a.C. hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI. Los mayas son famosos por sus avances en matemáticas, astronomía y escritura jeroglífica, siendo uno de los pocos pueblos de la antigüedad en desarrollar un sistema de escritura completo. Construyeron impresionantes ciudades-estado, como Tikal, Palenque y Copán, caracterizadas por sus pirámides escalonadas, templos, plazas y canchas de juego de pelota. A lo largo de su historia, los mayas desarrollaron una compleja estructura social y política, con ciudades-estado independientes que a menudo competían entre sí. A pesar de la desaparición de muchos de sus grandes centros urbanos durante el período clásico, 250-900 después de Cristo, su legado perduró a través de la lengua, las tradiciones y las comunidades mayas contemporáneas, que todavía habitan en gran parte de su territorio ancestral. Número 3. Los aztecas. Los aztecas, también conocidos como mexicas, fueron un grupo nativo de Mesoamérica que fundó su capital, Tenochtitlán, en el Valle de México alrededor de 1325 después de Cristo. La civilización azteca creció rápidamente para convertirse en un poderoso imperio que dominó gran parte de Mesoamérica hasta la llegada de los españoles en 1521. Su sociedad estaba fuertemente estructurada en clases, con un emperador a la cabeza y una economía basada en la agricultura, el comercio y los tributos de los pueblos conquistados. La religión jugó un papel central en la vida azteca, con rituales complejos y sacrificios humanos dedicados a deidades como Huitzilopochtli y Quetzalcóatl. Los aztecas destacaron en arquitectura, construyendo templos majestuosos y sistemas avanzados de canales y calzadas. Aunque fueron derrotados por los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés, su cultura y legado influyeron significativamente en la historia de México, y continúan siendo un símbolo importante en la identidad mexicana. Número 4. Los incas. El Imperio Inca, ubicado en los Andes centrales, fue el mayor imperio precolombino de América del Sur, abarcando territorios de Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y Colombia. Su expansión comenzó en 1438 bajo el liderazgo de Pachacútec, y se extendió rápidamente a través de una combinación de conquista militar, diplomacia y alianzas. La capital del imperio era Cusco, una ciudad planificada en forma de puma, que simbolizaba su importancia política y religiosa. Los incas eran expertos en ingeniería y arquitectura, construyendo caminos, puentes colgantes y terrazas agrícolas que permitieron la expansión del cultivo en terrenos difíciles. Sus técnicas agrícolas, como el uso de canales de riego y terrazas, permitieron la subsistencia en un entorno desafiante. Machu Picchu, su ciudad más famosa, es un testimonio de su habilidad arquitectónica. A pesar de la conquista española en 1533, su cultura, su lengua llamada quechua y tradiciones, persisten en muchas comunidades andinas. Número 5. Los zapotecas. Los zapotecas se establecieron en la región de Oaxaca, México, y florecieron entre 500 a.C. y 800 después de Cristo. Desarrollaron una sociedad compleja con una rica cultura que incluía una escritura jeroglífica única, conocimientos avanzados de astronomía, y una economía basada en la agricultura, el comercio y la cerámica. Su capital, Monte Albán, es uno de los primeros centros urbanos de Mesoamérica, conocido por su arquitectura monumental, tumbas elaboradas y esculturas en piedra.
La influencia zapoteca se extendió más allá de Oaxaca, interactuando y en ocasiones, enfrentándose a otras culturas mesoamericanas. Aunque su poder declinó hacia el final del período clásico, su legado cultural, religioso y artístico ha perdurado, y las comunidades zapotecas contemporáneas siguen siendo una parte vital del paisaje cultural de México. Número 6. Los toltecas. Los toltecas fueron una civilización mesoamericana que prosperó entre los años 900 y 1150 después de Cristo en el Valle de México, con su capital en Tula, actual Hidalgo, México. Se les considera como una cultura guerrera que influyó en muchas civilizaciones posteriores, especialmente en los aztecas, quienes adoptaron sus prácticas religiosas y tradiciones arquitectónicas. Los toltecas son famosos por sus imponentes esculturas de guerreros y sus pirámides, como la de Tlahuizcalpantecutli, Pirámide del Sol. La influencia tolteca se extendió por gran parte de Mesoamérica, con evidencia de su cultura en sitios tan lejanos como la península de Yucatán. A pesar de la caída de Tula, los toltecas dejaron un profundo impacto en la cultura, religión y política de las civilizaciones mesoamericanas posteriores, especialmente en lo que respecta a su legado de arquitectura monumental y prácticas religiosas. Número 7. Los mixtecas. Los mixtecas, habitantes de la región de Oaxaca, Guerrero y Puebla, desarrollaron una cultura rica y diversa entre 1500 a.C. y 1523 después de Cristo. Eran conocidos por su habilidad en la orfebrería, la cerámica policromada y la producción de códices pictográficos que narran la historia y genealogía de sus gobernantes. Su organización política se basaba en pequeños reinos independientes, lo que les permitió mantener una gran diversidad cultural y resistencia ante invasores. Durante su apogeo, los mixtecas construyeron grandes centros urbanos, como Mitla y Tilantongo, y mantuvieron una activa red comercial que se extendía por toda Mesoamérica. A pesar de la llegada de los españoles, muchas comunidades mixtecas lograron preservar gran parte de su cultura y tradiciones, que aún están presentes en Oaxaca y otras regiones de México. Número 8. Los chavín. La civilización chavín se desarrolló en los Andes centrales de Perú entre 900 a.C. y 200 a.C. Se les considera una cultura precursora en los Andes, conocida por su impresionante arquitectura monumental y su arte distintivo, que incluía motivos de jaguares, águilas y otros animales de poder. El principal centro religioso y cultural fue Chavín de Huántar, que funcionó como un lugar de peregrinación y culto. Los chavín influenciaron a muchas culturas andinas posteriores a través de su religión, arquitectura y arte. Introdujeron conceptos estéticos y simbólicos que se perpetuaron en los Andes durante siglos, siendo un punto de referencia importante para la identidad cultural de las civilizaciones que les siguieron. Número 9. Los moche. Los moche, o mochicas, florecieron en la costa norte de Perú entre aproximadamente 100 después de Cristo y 700 después de Cristo. Eran conocidos por sus sofisticadas técnicas de metalurgia, cerámica realista y agricultura avanzada, con sistemas de irrigación que permitían la agricultura en un entorno árido. Construyeron grandes templos, como la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, que sirvieron como centros religiosos, políticos y económicos. La sociedad moche estaba organizada en pequeños señoríos, y su cultura era rica en simbolismo religioso, como se observa en sus cerámicas y murales. Aunque no se unificaron bajo un solo reino o imperio, los moche dejaron un legado duradero en la región andina, especialmente en términos de arte, tecnología y organización social. Número 10. Los taínos. Los taínos era una civilización que predominó en las islas del Caribe, que abarcaba aproximadamente desde el año 1200 después de Cristo hasta el siglo XV cuando los europeos llegaron a América. Durante esta época, los taínos se establecieron como el principal grupo indígena en las Antillas Mayores, incluyendo las islas de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Jamaica y las Bahamas. El período de mayor desarrollo y expansión de la cultura taína ocurrió justo antes del contacto con los europeos, durante el cual desarrollaron una sociedad organizada en cacicazgos, cultivaron una economía agrícola avanzada basada en la yuca, el maíz y otros cultivos, y practicaron una religión politeísta centrada en la adoración de deidades de la naturaleza. Los taínos dejaron un legado cultural significativo a través de su lenguaje, arte y tradiciones, que influyeron profundamente en las culturas del Caribe incluso después de la llegada de los europeos. Su sistema social basado en cacicazgos, su arquitectura de bohíos, viviendas comunales, y sus conocimientos de navegación y agricultura se integraron en la cultura caribeña posterior.
Aunque la colonización española y las enfermedades introducidas redujeron drásticamente su población, la herencia taína persiste en el lenguaje, con términos como hamaca y huracán, la gastronomía, como la yuca y el casabe, y las prácticas culturales y religiosas que sobreviven en las comunidades afrocaribeñas de hoy. Esperamos que esta información haya sido de tu ayuda. No olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte. Que estés bien.